¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. Ya en vacaciones. Qué suerte, chicos y chicas, estudiantes de vacaciones, a disfrutar, ¿no? Vacaciones de invierno, el inicio de una semana también, que tiene que ver con una fecha patria interesante, importante, para volver a poner en valor. Por eso nos hacíamos una pregunta, y por ello los invitados de este programa de hoy, que tiene que ver con cuál es el valor de la independencia hoy. Y para ello tenemos a Juan Francisco Martínez Peria, que es doctor en historia, también es docente de diversas universidades nacionales y bueno, también es un gran divulgador de la historia, ¿no? de esas fechas. Y por otro lado, también en nuestros estudios a María Ángeles, ¿sí? Basualdo, bienvenida, responsable de patrimonio de la Municipalidad de Villa María. Con ambos vamos a traer este tema a la actualidad. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a Juan Francisco. Buenas noches, un gusto tenerte en Periodistas. Y comenzar con esto, ¿no? Pensar y sobre todo con cruzarlo, ¿sí?, con la actualidad al valor de la independencia. Adelante, Juan Francisco. Hola, Paula, Mariana, ¿cómo les va? Una hola. alegría estar en su programa. También un saludo para María Ángeles. Les agradezco mucho la invitación. Y bueno, para mí es siempre muy relevante pensar el presente a la luz del pasado y el pasado a la luz del presente, ¿no? Me parece que uno de los grandes problemas es que los medios de comunicación masiva generalmente deshistorizan, ¿no? y presentan todo así como algo que está pasando siempre en el presente, ¿no? Y no pensamos en una clave histórica. Y por otro lado también me parece algo muy relevante, que siempre que tengo la posibilidad lo subrayo y lo señalo, ¿no? Que es la necesidad de pensar en clave no solamente histórica, sino en una clave regional, ¿no? En una clave no solo argentina y obviamente federal, cosa que tampoco suele ocurrir, ¿no? Generalmente hay una mirada más bien porteñocéntrica, sino también insistir mucho en la importancia de tener una mirada más regional, más latinoamericana, ¿no? En este sentido, me parece que lo primero que es fundamental subrayar es que el proceso que estamos celebrando, ¿no? de la fecha patria que nos convoca hoy, en realidad debe ser pensado como un proceso más amplio, ¿no? Como un proceso regional, latinoamericano, un proceso que realmente abarcó a gran parte de nuestra América, ¿no? Con sus ritmos, sus lógicas regionales, sus diferencias, pero que en definitiva fue un proceso regional. Y algo que yo siempre señalo es que la independencia quedó trunca, quedó traicionada, no, digamos, los grandes sueños y proyectos de nuestros principales figuras políticas, intelectuales de la época, me refiero a Bolívar, a San Martín, a Artigas, Juana Zurduy, María Remedio del Valle, Belgrano, Güemes, bueno, Sucre, Miranda, hay un montón de figuras, algunas de las cuales están atrás mío, quedaron truncas, ¿no? Quedaron truncas. ¿En qué sentido? Uno de los sentidos que es muy importante es la desunión de nuestra región, ¿no? La desunión de América, la balcanización de América. Hay un autor que yo siempre cito, se llama Jorge Abelardo Ramos, un pensador, fundador de algo que se conoció como Izquierda Nacional, que él decía, nosotros somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos, ¿no? Y también esa independencia quedó trunca porque caímos bajo lógicas neocoloniales, sobre todo en el siglo XIX, en lógicas neocoloniales vinculadas con el imperialismo británico, y también quedamos presos de lógicas coloniales en términos culturales, ¿no? Con un marcado eurocentrismo, con una perspectiva noratlántica y colonial que todavía hoy perdura. Y también es muy importante subrayar las continuidades del colonialismo de la etapa de la conquista y la colonia americana, española me refiero, que continuaron en la posindependencia. O sea, para que se entienda, nosotros estamos celebrando hoy un proceso que, insisto, debe ser pensado en clave americano, pero que en realidad quedó, desde mi punto de vista, y no solamente desde mi punto de vista, sino de muchos intelectuales y pensadoras de nuestra región, quedó en gran medida trunco.
¿no? Y uno puede pensar en gran medida el siglo XIX y sobre todo el siglo XX como una disputa permanente por una mayor afirmación de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Y justamente lo que ha habido ha sido distintos proyectos y distintos modelos de país y de región que han buscado afirmar nuestra identidad, nuestra unidad regional, nuestra integración y en definitiva nuestra independencia. Vos Y ha decías, habido otros proyectos y otros modelos que han buscado todo lo contrario, que han buscado afianzar nuestra dependencia, nuestro carácter neocolonial. Y creo que yendo muy directamente a la pregunta, ¿no? Primero y principal, como titula un libro de Andrés Rivera, ¿no? Que es La revolución es un sueño eterno, ¿no? Esta idea para mí es clave, esta idea de la revolución de independencia sigue siendo un sueño, ¿no? Un sueño que todavía está presente. Y en la época actual creo que más que nunca, ¿no? Estamos viviendo un gobierno y políticas en América Latina que no solamente son neoliberales o que no solamente son de ultraderecha, ¿no? Que esto ha abierto un montón de debates, sino que lo que yo quisiera subrayar, y sobre todo teniendo en cuenta la fecha que estamos conmemorando, es que son neocoloniales, digamos, ¿no? Que quiero decir que afianzan nuestro carácter dependiente, que afianzan una relación subalterna con las grandes potencias, ¿no? No es casualidad que el actual mandatario haya viajado infinidad de veces a Estados Unidos, también Israel y en menor medida Europa, y la cantidad de veces que ha viajado por el resto de nuestro país se pueden contar con el dedo de las manos. E incluso podemos pensar, por ejemplo, el viaje que hizo a Tierra del Fuego con la que era en ese momento la comandante de Estados Unidos, ¿no? Del Comando Sur, en una clara afirmación justamente de esta relación dependiente. Entonces, Juan Martín. sí. Juan Francisco, te bauticé y todo. Vos decías algo re inquietante, que me gustaría quedarme ahí antes de seguir. ¿Por qué? ¿Qué explicaciones encontramos para decir, efectivamente, porque lo podemos decir en presente, seguimos mirando hacia las potencias del norte, Europa, Estados Unidos, y no nos sentimos como nuestros pares latinoamericanos? ¿Por qué eso nunca se pudo resolver? Bueno, esta es una pregunta que no vamos a poder contestar rápidamente, ¿no? Pero lo primero y principal es que nosotros tenemos que entender que hay 300 años de colonialismo detrás, ¿no? O sea, nuestros países tienen menos tiempo de países independientes que de países, o sea, o de colonia, ¿no? Entonces, esto es primero una cuestión, ¿no? El orden colonial y la conquista y el colonialismo español dejó toda una serie de estructuras y lógicas que continuaron después de la independencia, ¿no? Lógicas racistas, lógicas de economía primaria, lógicas, por ejemplo, de la centralidad de los puertos, ¿no? El hecho de que Buenos Aires tenga una relación predominante sobre el resto del país no es algo único de la Argentina, que me refiero a que una capital que a la misma vez sea portuaria tenga ese carácter predominante sobre el resto del país, no es algo que ocurre solamente acá, sino que es bastante común en los países que tuvieron una experiencia colonial. Y también la otra cuestión fundamental es la construcción de una mentalidad colonial, ¿no? Nuestras élites, una vez que se independizaron, no tuvieron ni la vocación, ni la fuerza, ni el interés verdadero de construir un país soberano, digamos, ¿no? Lo que buscaron fue cómo reconfigurar relaciones neocoloniales con las potencias dominantes en ese momento, particularmente en el siglo XIX con Inglaterra y después con Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, aunque Estados Unidos ya aparece como una potencia hegemónica en el Caribe y en Centroamérica y en parte, o sea, obviamente en México, ya a fines del siglo XIX y sobre todo comienzos del siglo XX. Pero digo, ahí nuestras élites tienen una mirada profundamente neocolonial, ¿no? Que esto viene de una historia previa y que continúa en el siglo XIX. Y hay algo, yendo como muy puntualmente a tu pregunta, que es que para construir un país soberano implica coraje. Digamos, implica coraje, implica fortaleza, implica voluntad de ser independientes, implica inversión. O sea, yendo muy directamente a lo que está ocurriendo hoy, es mucho más fácil administrar un país directamente invirtiendo en productos primarios, agroganaderos, ¿no? Sin una gran inversión tecnológica ni una gran inversión económica, y que se hagan cargo de las empresas, privatizando las empresas del Estado y privatizando
y extranjerizando gran parte del país, para la élite dominante de nuestro país eso es mucho más fácil que invertir, que construir, digamos, y que disputar, porque para poder construir un país soberano hay que disputar, ¿no? Hay que disputar ¿con quién? Con los poderosos, ¿no? Entonces, hay una cuestión de una larga historia que, insisto, no es una historia que no se pueda doblegar o que no se pueda modificar. No quiero que nada de lo que diga acá se entienda como que estamos destinados al fracaso, pero sí tenemos que tener en cuenta que nuestras élites dominantes, históricamente por su mirada cultural, por su historia, por su conformación étnica, racial también, se han sentido europeos en América. Esto también es muy importante. Retomando un poco lo que vos comentabas antes, nosotros tenemos una élite blanca, europea descendiente en la época colonial, criolla, ¿no? Que en realidad se sienten muy a disgusto con la realidad de la mayoría de la población, ¿no? Por eso el proyecto migratorio de Alberdi, de Sarmiento, por eso los procesos genocidas que hubo en la época colonial, pero en la época independiente también, y por eso también el impulso a una educación, ¿no? Sarmiento es muy celebrado por su proyecto educativo, pero el proyecto educativo de Sarmiento, construido en base a lo que Arturo Jaureche llamaba la soncera madre, ¿no? De civilización o barbarie, implicaba una mirada fuertemente antinacional, fuertemente colonial, ¿no? Y eso lamentablemente ha ido perdurando en el tiempo. Insisto que ha habido muchas disputas en el siglo XIX y en el siglo XX. Nada de lo que estoy diciendo yo ahora pretende ni es original. Pero lamentablemente nuestras élites sentadas, digamos, en una riqueza muy importante y en una historia que las ha prefigurado, han sostenido esto. Insisto, para cambiar, digamos, el modelo económico de nuestro país, para cambiar e integrar a América Latina, hace falta mucho coraje y sobre todo enfrentarse con los poderosos. Y para la élite generalmente ha sido mucho más fácil, en vez de enfrentarse, digamos, construir pactos neocoloniales, ¿no? De una asociación donde ellas ganan, porque ellas ganan, digamos, y la mayoría de la población pierde, pero obviamente para ellas eso no es problemático, ¿no? Juan Francisco, nos quedan breves minutos, pero nos gustaría también que, como vos decías, no ser derrotistas en este sentido, ¿cuáles pueden ser las herramientas para poder precisamente tomar coraje, para poder seguir, digamos, militando esa posibilidad de la independencia? Mirá, varias cosas. La primera, digamos, me parece que lo cultural es muy importante, ¿no? Quiero decir, más allá de las estructuras socioeconómicas de nuestro país que están construidas de una manera, ¿no? En muy pocas manos, con un control de la tierra en muy pocas manos, con una economía sustancialmente primaria y exportadora, y con poderes fácticos muy reales, digamos, ¿no? Me parece que aquellos que abogamos por continuar el proyecto emancipatorio y el proyecto de justicia social y de integración regional, lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia el pasado, digamos, ¿no? Recuperar esa historia de momentos de luchas exitosas, ¿no? Por eso recuperar la gesta de la independencia no tiene que ser algo arqueológico o meramente folclórico o solamente una oportunidad para comer locro, sino un momento realmente para reflexionar sobre momentos, valga la redundancia, etapas y figuras y corrientes que realmente tuvieron ese coraje, ¿no? Figuras como San Martín, Bolívar, tuvieron un coraje enorme, fue una enorme gesta la que hicieron. En el siglo XIX, figuras como José Martí, Francisco Bilbao, Simón Rodríguez, y obviamente en el siglo XX, el proceso de la Revolución Cubana, el varguismo, el cardenismo, el peronismo en la Argentina y muchos otros proyectos, deben ser recuperados. Yo creo que hay que empezar mirando el pasado, recuperando el pasado, y difundir esto culturalmente es uno de los primeros pasos. Lo segundo es ir articulando, digamos, proyectos latinoamericanos. Me parece que la Argentina no tiene, digamos, realmente, y especialmente hoy por hoy, en otro momento tampoco, pero tal vez había más opciones, hoy por hoy no tiene futuro si no es integrándose. Integrándose porque nuestra economía y nuestra capacidad, digamos,
de soberanía es muy débil y solamente junto con Brasil, con Venezuela, con Bolivia, con Paraguay, con Chile, con Uruguay y con Ecuador y con el resto de la región, y hoy por hoy también obviamente siempre con México, es ahí donde está nuestro futuro de ese sueño eterno que es una verdadera independencia. Juan, me toca hacer la mala de la película porque se nos acabó el tiempo. Agradecerte profundamente el contacto con nosotras y seguro que nos falta la oportunidad para que lo repitamos. Para recuperar y revisar, como decías, estos nombres, ¿no? Y este coraje que tuvimos y que probablemente, seguramente tenemos que volver a tomar. Gracias Juan Martín. Juan Martín también, Juan Francisco. Las dos te no se preocupen, pasa siempre. Siempre me bautizan como Juan Martín, pero Juan Francisco. No se preocupen, les agradezco mucho la conversación y nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Pausa nosotras. Vamos a pausa venimos. Y ya volvemos con María Ángeles Basualdo de Patrimonio de la Municipalidad de Villa María. Segundo bloque, hoy estamos como un poquito trabadas, debe ser las vacaciones, ahí está. Claro, empezamos a relajar. Seguramente, para seguir conversando sobre los anclajes históricos de nuestra actualidad y también a no desesperar porque también vamos a hablar un poco de las vacaciones. Como decía Paula, al cerrar el primer bloque, tenemos con nosotros a la directora de Museo y Patrimonio de la Municipalidad de Villa María, María de los Ángeles Basualdo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, para no desanclarnos tanto de lo que veníamos hablando, por allí antes de ir de lleno a las actividades de estas vacaciones, estaría bueno pensar en cómo articula la historia con precisamente tu área en la gestión municipal, que tiene que ver con el museo, los museos de la ciudad y el patrimonio histórico. Sí, la verdad que es muy importante y Juan hizo una gran introducción porque el municipio tiene actividades a lo largo de la semana, ni hablar de una gestión que son 4 años, ¿no? Que piensa la historia como un eje y una posibilidad de quiénes somos, qué contamos, qué historia narramos de nuestra ciudad. Y en ese sentido, por ejemplo, desde el archivo histórico, patrimonio histórico, los museos, como bien dicen, que es lo que me compete, hay un fuerte trabajo en equipo. Digamos, no es solo una cuestión histórica la que revisamos, sino ¿cómo podemos hacer que podamos contar esa historia en distintos niveles? Porque los museos visitan toda la generación, desde las más pequeñas hasta los adultos. Entonces, ¿cómo podemos contar? ¿Qué herramientas utilizamos? Y nuestro intendente, de que asume esta gestión, nos pide el trabajo en equipo. ¿Cómo es que trabajamos en equipo para poder contar, no? Y ahora, por ejemplo, el museo tiene en las salas, en la planta baja, una muestra de Marcos Goimil que se llama Toda obra no construida es una ruina y que habla de la historia local con el arquitecto Francisco Salamone, que es un arquitecto muy importante a nivel país y que tiene obras escultóricas muy monumentales en distintos puntos del país. Y bueno, ese trabajo colectivo es a partir de una demanda de un artista visual y nos invita a pensar y a trabajar, y ahí es como distintas profesiones, profesores de historias, politólogas, archivistas, se reúnen para poder contar nuestra historia, ¿no? Con la clave local regional. No quiero que te vayas de ahí antes de seguir por esa senda que me parece súper interesante, vos decís, el desafío es cómo contar. Bueno, supongo que ya algunas respuestas han ensayado. ¿Y cómo se cuenta la historia para que resulte cercana, asequible, interesante? En este momento, claro, digamos, de un montón de información, con mucha fugacidad también, cuando la historia es un proceso. Entonces, sí, no es fácil contarla rapidito y que sea totalmente interesante. Bueno, nosotros trabajamos en el museo con periodos largos, a diferencia de esta instantaneidad que requiere la actualidad. Entonces tenemos aproximadamente entre 2 y 3 meses esa muestra en la sala. A partir de ahí generamos dispositivos pedagógicos según el rango etario que vaya a visitar el museo, que eso también es una invitación a las instituciones cuando vuelvan de receso a visitar las muestras.
Y a partir de ahí generamos estos dispositivos. Generalmente hacemos una visita guiada que termina en una actividad. En este caso puntual elaboramos una línea del tiempo, pudimos exhibir planos originales que están en nuestro archivo. Es muy importante pensar al archivo municipal como un archivo de insumo y recurso, ¿no? Generalmente uno va a la biblioteca, a las bibliotecas que tiene la ciudad, pero archivo tiene mucha información. En este caso no están en los libros, sino podemos ver planos, imágenes, ¿no? Datos que dan cuenta, por ejemplo, anecdótico, de un palacio municipal que no existió, ¿sí? Pero sí tenemos toda esa historia, nosotros nos gusta pensar en esa idea de esos vecinos que hubieran sido si hubiésemos tenido una sala de ópera hoy en la ciudad, ¿no? Que hubiese sido de una biblioteca en el centro de la plaza. Bueno, es una gran invitación a hacer ese juego, ¿no? Del pasado y del presente de la ciudad y la región, porque Villa María es una ciudad-región, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hubieran sido desarrolladas? Y tenemos también, ¿no? La Plaza Centenario es una obra construida y diseñada por él, el Salón Alambre también, el Matadero Municipal. Digo, hay cosas que sí se han construido, pero bueno, nuestra pregunta es ¿qué pasa con eso que no? Y sí tenemos evidencia de lo que hubiese sido. Y con relación a lo que es articular, ¿no? La historia, las fechas claves como esta, ¿no? Del 9 de julio, ¿cuáles son esas propuestas para repensar, para hacer ese revisionismo, digamos, de las personas que hicieron de la Villa María que hoy disfrutamos? Sí, totalmente. Bueno, es un eje de gestión, el trabajo colectivo y con nuevos actores o con otros actores. Por ejemplo, estoy pensando en el primer piso del Museo Bonfiglioli, que tiene una muestra de un salón de pintura que es llevada adelante por la Asociación Amigos del Museo Fernando Bonfiglioli. Digo, estas personas se constituyen hace un tiempo y ahora vuelven, ¿no? Y hablan de cómo las obras pictóricas se cuidan con instituciones. Hablan un poco de la independencia, ¿no? Y de la cultura como una herramienta transformadora y qué es lo que Villa María quiere contar, cuáles son las escenas locales y regionales en torno a eso. Y es muy importante porque la región asiste a la ciudad y bueno, puede entramarse y compartir el arte, ¿no? Puntualmente, con lo 9 de julio, las instituciones asisten a los actos protocolares que se instituyen desde el municipio. Justo nos toca en vacaciones, pero por ejemplo también hacemos acciones en vacaciones que cuentan una historia de San Martín. Entonces vamos a los monumentos desde el municipio. Hay un fuerte trabajo sobre la valoración del patrimonio, cómo se cuida, quién lo cuida, y a partir de ahí hacemos estos relevamientos, capacitaciones, gracias a la Agencia Córdoba Cultura, que eso también es muy importante destacarlo. No es solo un municipio, sino es una provincia que asume esa responsabilidad, el trabajo mancomunado, y nos permite que todos estos próceres que tenemos en la ciudad los podamos ver en buenas condiciones con profesionales, ¿sí? No personas que no sepan, sino que cuiden el tratamiento de cada uno de esos materiales. Y hay ciudadanos y ciudadanas interesados, porque uno puede entender, si hay actividades pedagógicas, los chicos y chicas van con la escuela, ¿no? La lógica. Pero hay ciudadanos y ciudadanas que por allí no están vinculados a una cuestión escolar. O a una institución en particular que se interesan por todo esto que nos estás contando. Sí, a nosotros también nos sorprende, porque cuando planificamos, establecemos una agenda, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a ir por esto. Salamone, por ejemplo, que es una personalidad para el país, para Buenos Aires, digamos, este epicentro, como nombraba Juan, muy importante. Bueno, ¿qué pasa en la ciudad y en la región? Bueno, la sala estaba repleta en su inauguración, luego ya hicimos conversatorios que nosotros les denominamos activaciones de sala, también repletas. También eso, nosotros generamos y también tenemos demandas, ¿no? Vamos un poco como
qué es lo que se necesita. Así vamos construyendo la política pública cultural, ¿no? ¿Cuáles son esos intereses donde nosotros podemos participar, invitar y trabajar colectivamente, pero también vamos trazando como algunas líneas de acción y la gente responde siempre muy bien, y eso para nosotros es muy importante y lo agradecemos siempre públicamente, porque así también a nosotras, bueno, sentimos que vale la pena, ¿no? Y se nos termina el tiempo. ¿Qué esperamos para estas vacaciones? El receso de 15 días que ya comenzó, más allá de los proyectos que trasciendan al receso, lo que vos nos contabas recién. ¿Qué esperamos para estas vacaciones? Bueno, tenemos una gran cantidad de abanicos de propuestas. Nuestro secretario Marcos Bobos puso epicentro en el Centro Cultural Leonardo Fabio, que es un espacio muy visitado por la región y por nuestros ciudadanos, un espacio muy amplio. Tenemos 2 semanas de mucha actividad que inician a partir de las 14 horas en todo el Parque de la Vida. Yo menciono ahí, pero tenemos el Centro Cultural Leonardo Fabio, la Medioteca, la Tecnoteca, el Museo Ferroviario. Es todo un corredor que llega hasta la Calecita, donde ahí van a suceder una serie de actividades que inician a las 2 de la tarde, como decía. A las 5:30, 5 está previsto que cerremos con un show para las infancias, y que pueden ir visitando cada uno de esos espacios con distintas actividades y propuestas. El día martes 8 en el Teatro Verdi. Esto también es muy importante. 15 localidades del departamento van a traer a sus infancias para conocer el teatro, conocer la ciudad. Así que también nos vamos a encontrar en el Parque de la Vida. Obras teatral con una doble función, a las 14:30 para toda la región, a las 16 para Villa María y Villanueva. Así que bueno, la verdad es que eso es entrada libre y gratuito, todo lo que acabo de mencionar, para que vayan las infancias con su familia. Para nosotros es muy importante esa actividad, que bueno, que sea un disfrute para todos y todas. Gracias, María Ángeles. Seguro nos Basualdo. cruzaremos. Sí, con más agenda que tiene que ver con esto, ¿no? Con recuperar esos espacios públicos que son muy importantes para los villamarienses, pero también para las localidades de la región. Exactamente, nos tenemos que ir. Nos despedimos por hoy. Sí, obvio. Pueden recuperar este contenido los días jueves y domingos a la hora 21:30, y también a través de los recortes que realizamos por redes sociales. Y agradecer al equipo técnico de UniTV, a las personas que también manejan las redes, a Erika Fecia, Sí, a Andrea muy Peretti bien. y, por supuesto, a Lilou, que Perfecto. es quien nos acompaña con la indumentaria. Dicho todo, solo nos queda despedirnos. Buena semana, que anden muy bien. Que disfruten, que descansen y que, bueno, también estén abiertos a todas estas ofertas que tiene nuestra hermosa ciudad. Chau.